para presentar porque a Miguel Ángel García. Me parece que este ciclo que están organizando es bastante potente, maravilloso. Me ha parecido, he visto el programa y me ha encantado. Y me parece que el tema también es muy interesante. Así que yo voy a presentar a Miguel Ángel por la que va a hablar de la revista Octubre, ¿no? Pues voy a empezar con la agradecimiento otra vez a la Diputación de Granada, a la Diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, de la Vida Patrimonio de Granada, y a mi querido amigo también Juan Manuel Hospitarte, que me invitó por teléfono, me invitó a estar aquí, que es un gusto, y gracias igualmente al público que se tarde a escuchar esta conferencia de Miguel Ángel. Realmente me resulta emocionante presentar a Miguel Ángel García, catedrático del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Granada y subdirector del departamento también, autor de innumerables y magníficas publicaciones académicas, de las que enumeraré solo algunas por no alargarme demasiado. Miguel Ángel es premio extraordinario de doctorado por su tesis sobre Vicente Aleixandre, maravillosa. De esa tesis ha publicado un libro fundamental, Vicente Aleixandre, la poesía y la historia, que se publicó en la editorial Comares, la colección de Guante Blanco, 2001, y recibió el premio internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria por su libro El 27 en Vanguardia, hacia una lectura histórica de las poéticas del modernismo y contemporánea, que se publicó en la editorial Protecto en el año 2001. Otras publicaciones importantes, la literatura y sus demonios, leer la poesía social, Madrid, Castalia, 2012, o Melancolía vertebrada, la tristeza andaluza, del modernismo a la vanguardia, Barcelona, Antropos, 2012, y no sigo enumerando publicaciones por no pasar media hora, porque tendría que pasar media hora diciendo todo lo que ha publicado Miguel Ángel García. Miguel Ángel ha sido discípulo especial, muy especial de Juan Carlos Rodríguez. Realmente hoy, sin duda, es su heredero, digamos, en el departamento, pues sigue su misma línea teórica, la interpreta, la difunde y la continúa en sus clases. En este sentido, como es natural, le estoy muy agradecida. Pero no solo en ese sentido le estoy agradecida yo a Miguel Ángel, porque él se ha interesado de una manera muy inteligente y generosa también por mi obra poética. Se ha ocupado de interpretarla y de comentar cada uno de mis libros. Y es un excelente intérprete de mi poesía. En el libro que sobre mi obra poética se preparó recientemente en la Universidad de Cádiz, editado por el catedrático de dicha universidad, José Jurado Morales, he podido contar la bibliografía final, nada menos que 10 importantes análisis sobre mi obra, ha escrito Miguel Ángel, al que hay que añadir en el propio libro un extenso trabajo de 26 páginas titulado Una canción creciendo en la sucia garganta de la historia. Así que cómo no voy a estar a gusto en esta tarde si se me presenta la ocasión de agradecerle públicamente tanto como le debo en mi nombre y en el nombre de Juan Carlos. Además, el asunto de su intervención es y me resulta muy interesante, interesantísimo por muchas razones. Porque admiro infinitamente a María Teresa León y a Rafael Alberti, porque me apetece mucho que nos hable hoy Miguel Ángel de aquella revista mítica, Octubre, que en plena guerra civil crearon ellos en Madrid para luchar contra el fascismo y que se nos venía encima, contra el fascismo que se nos venía encima. Un empeño emocionante que tuvo el apoyo de muchos escritores e intelectuales que veían cómo los ideales democráticos y de progreso de nuestra república estaban siendo gravísimamente heridos. Qué angustia nos produce todavía imaginar aquella tan dramática situación.
Precisamente Miguel Ángel, en el libro homenaje que la Universidad de Granada dedicó a Juan Carlos con motivo de su jubilación, titulado La literatura no ha existido siempre, y del que él mismo fue editor, Miguel Ángel, fue editor junto con Ángel Aulada y Andrés Soria Olmedo, publicó un magnífico artículo. Miguel Ángel publicó allí también en ese libro un magnífico artículo titulado Las cuatro albertianas y la desmitificación del compromiso, en el que analiza, siguiendo las publicaciones de Juan Carlos, lo que para la ideología burguesa ha significado el compromiso. Un finísimo análisis que me parece imprescindible. Pero como de todo esto nos va a hablar Miguel Ángel, al hilo de lo que significó la revista Octubre, Rafael Alberti, María Teresa León y demás intelectuales que apoyaron la lucha republicana, yo voy a terminar leyendo dos poemas. Uno de mi último libro, dedicado a María Teresa León, La exilio español, y otro de Rafael Alberti, que me emociona especialmente por dos razones. Porque el poema es maravilloso, de verdad, y porque escuché muchas veces a Juan Carlos leerlo emocionado para terminar esas conferencias sobre Alberti, sus famosas albertianas. Siempre las acababa leyendo este poema que os voy a leer vosotros, La niebla me pierdo, de Rafael Alberti. Pero primero leo mi poema, titulado Una mirada en el exilio. Se ha publicado en mi último libro, Soñar con bicicletas, y que este libro tiene una parte dedicada a homenajes literarios y a reflexionar sobre la poesía, y este es uno de esos poemas que sucederán. Se titula Una mirada en el exilio y lleva una cita de María Teresa León. Éramos la España del vestido roto y la cabeza alta. Contad cada uno el hallazgo de vuestra tabla y el naufragio. María Teresa León. Mirar al mar cuando no queda patria que mirar, o cuando ya la patria es todo el mundo. Abrir los ojos mientras todavía duele un lugar pequeño en el papel de un mapa y en el del corazón. Un lugar demasiado lejano, salpicado de violencia innombrable. Abrir los ojos como una ventana por la que asomarse y derramar la vida traída desde el otro hemisferio, donde se hizo la noche sin estrellas. Abrir los ojos para vomitar la bilis del viaje y recomponer la figura alzándose por dentro y llorar. Hubo viajeros que trazaron una raya en el agua y otra en la arena al atracar, pero la más terrible atravesó el recuerdo partiéndolo en dos. Es difícil respirar el vacío, un hueco oscuro como el pozo de donde no se puede sacar más que negrura, porque la luz se fue. Y entonces, si un azul se abre de pronto, una mañana cálida cuando no esperas nada, un azul luminoso de olas y espumas, de norte a sur, de este a oeste de las horas, un azul que te sobrecoge llenando la mirada como ya lo soñabas, de un nuevo brillo, una tibia alegría recién nacida, donde florece el corazón y nace la melancolía. Entonces sabes que eres otra, que ya eres otra para siempre, y más que nunca vuelves a ser tú. Es el poema que dediqué a Exilio y a María Teresa León en mi libro. Y ahora, recordando a Rafael Alberti, pero también a Juan Carlos, voy a leer A niebla mi perro. Este es un poema que Alberti parece ya que en la hora última de cuando tenían que abandonar Madrid escribió. Niebla, tú no comprendes, lo cantan tus orejas,
el tabaco inocente, tonto de tu mirada, los largos resplandores que por el monte dejas al saltar, rayo tierno de brizna despeinada. Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados, que de improviso surgen de las rotas minervinas, arrastrar en sus tímidos pasos desorientados todo el terror reciente de su casa en ruinas. A pesar de esos coches fugaces sin cortejo que transportan la muerte en un cajón desnudo, de ese niño que observa lo mismo en un festejo, la batalla en el aire que asesinarle pudo, a pesar del mejor compañero perdido, de mi más que tristísima familia que no entiende lo que yo más quisiera que hubiese comprendido, y a pesar del amigo que deserta y nos vende, mierda, mi camarada, aunque tú no lo sabes, nos queda todavía en medio de esta heroica pena bombardeada la fe que es alegría, alegría, alegría. Gracias. Yo no mencioné a este poema porque recuerdo otra cosa que lo leía siempre al terminar su advertiana famosa. Sí. Hizo un maravilloso análisis de ese poema, sí, que todos... Él analizaba y el análisis es maravilloso también, claro. Maravilloso. Bien, buenas tardes y muchas gracias, Ángeles, a ti, por esta presentación. No lo esperaba, realmente me enteré de su propia voz, una conversación que tuvimos por teléfono y ella me dijo que me iba a presentar. Quien me invitó no me lo dijo. Para mí fue una sorpresa agradable, desde luego un honor inmenso, pero por otro lado me apesadumbraba, no quería darte yo más trabajo después de estos días en que estás de acá para allá con este nuevo premio tan bien dado de nuevo, ¿no?, a tu obra. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación, por los dos poemas, el dedicado a María Teresa León y el dedicado a Niebla de Alberti. Y gracias también a la Diputación de Granada, por supuesto a todos ustedes por su asistencia, y al profesor Miguel Ángel del Arco, que fue quien me invitó a estas jornadas, cuyo programa efectivamente es excelente. Y sí, voy a hablar de la revista Octubre, mencionaré a Alberti y a María Teresa, pero sobre todo hablaré de un compañero de lucha suyo, un novelista, intelectual, crítico, César Muñoz Arconada. La memoria tiene un orden, recordaba el famoso medievalista Jacques Le Goff. Apoderarse de la memoria y del olvido, nos dejó escrito, es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. Cito a Le Goff: los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de manipulación de la memoria colectiva. Todo decir implica en efecto un callar. Todo recuerdo un olvido. Toda escritura un borrar silencioso. Pero es que la escritura en sí misma actúa sobre la memoria. Como nos sigue explicando Le Goff, la memoria escrita viene a agregarse entre los griegos a la memoria oral, transformándola. La historia, esa disciplina, viene a ampliar la memoria colectiva, modificándola pero sin destruirla. Sócrates observa en el Fedro de Platón que la escritura ha transformado la memoria, contribuyendo a debilitarla antes que a desarrollarla, por una sencilla razón: el alfabeto acaba generando olvido en quienes lo aprenden, dejan de ejercitar la memoria porque, fijándose en el texto, traen las cosas a la mente no desde el interior de sí mismos, sino desde fuera, a través de signos extraños. Es decir, que la escritura ayuda y no ayuda a la memoria. Paul Ricoeur, en un libro precisamente titulado La memoria, la historia, el olvido, donde trata de hacer algo así como una fenomenología de la memoria,
dedica un primer capítulo a la relación entre memoria e imaginación y se remonta asimismo a Platón, para quien la memoria es la representación presente de una cosa ausente. La definición me parece maravillosa, ¿no? La representación presente de una cosa ausente. Traer el pasado que ya no existe al presente en el que de algún modo sigue latiendo. No creo que hacer historia o el mismo acto de recordar tenga otro sentido. Solo que en este hacer memoria o hacer historia se recuerda a la vez que se olvida, como si el haz llevase continuamente al envés. El granadino Francisco Ayala tituló así sus memorias, Recuerdos y Olvidos. El propio Riquer pone de relieve aspectos sin duda importantes como la memoria impedida, la memoria manipulada, la memoria obligada, incluso la cuestión del olvido dirigido o controlado, impuesto, por no hablar del problema del difícil perdón, que inevitablemente surge cuando nos ocupamos, como en estas jornadas, de memoria histórica. Pierre Nora, un historiador francés, también reflexionó en los lugares de la memoria sobre las fricciones entre esta y la historia. Hablaríamos tanto de memoria, dice Nora, porque ya no hay memoria. Y de aquí la curiosidad por los lugares en los que la memoria cristaliza y se refugia. Si aún habitáramos nuestra memoria, no necesitaríamos destinarle lugares. No existirían estos lugares, porque no habría memoria arrastrada por la historia, por la aceleración que ésta ha conocido. En cuanto hay distancia, mediación, dice Nora, ya no se estaría en la memoria verdadera, sino en la historia. Memoria e historia, lejos de ser sinónimos, Nora trata de hacernos ver que todo las opone. La memoria está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia. Se halla sujeta a deformaciones sucesivas, es vulnerable a toda utilización y manipulación, capaz de largas latencias y de repentinas revitalizaciones. La historia, sigue argumentando Pierre Nora, es la reconstrucción problemática e incompleta de lo que ya no existe. La memoria es un fenómeno siempre actual, un lazo con el presente eterno. La historia, en cambio, una representación del pasado. Bien, la investigación de lugares de la memoria que propugna Nora supone otro tipo de historia. No debe pasarse por alto que Jacques Le Goff y Pierre Nora pusieron en marcha la corriente historiográfica conocida como Nouvelle Histoire, Nueva Historia, en la obra que codirigieron en 1974 titulada Faire de l'Histoire, Hacer Historia. Se trata de la tercera generación de la llamada Escuela de los Anales. Y la memoria fue uno de los nuevos objetos de esta otra forma de hacer historia. Por este camino se acabaron desarrollando los conceptos de memoria-nación o Estado-nación, o memoria-Estado. Nuestra época, señala Nora, sería, así la define, el momento historia. Es decir, la hora de las conmemoraciones, ese deber de la memoria del que a su vez habla Paul Ricoeur. El primer volumen de los tres que componen esa magna obra, que es Los lugares de la memoria, coordinada por Nora, se dedica a la República Francesa. También nosotros tenemos un deber de memoria con la Segunda República y todo lo que vino después. Y para que la historia, como he dicho antes, sea una representación lo más exacta posible del pasado, lo mejor no es simplemente historiar, hacer la historia de aquel entonces, sino lo que yo llamaría, con Juan Carlos Rodríguez, historizar. Hacer esa historia historizante de la que habló uno de los fundadores de los anales, Lucien Febvre. Es decir, buscar no ya lugares o momentos de memoria, sino lugares y momentos radicalmente históricos. Por ejemplo, el mapa literario, y ya enlazo con el título de mi intervención, ese mapa literario y rebosante de historicidad que nos ofrece la revista Octubre, en su primer número, de junio-julio de 1933, de la mano de César Arconada, uno de sus colaboradores habituales, se le ha llamado ideólogo formal de este grupo que anima esta publicación, subtitulada Escritores y Artistas Revolucionarios. La fundan, como ha dicho María Ángeles, Rafael Alberti y María Teresa León,
a la vuelta de su primer viaje a Rusia, y se posiciona, como recalca en una nota que aparece en cada uno de sus 6 números, se posiciona en contra del fascismo y la guerra imperialista, a favor de la Unión Soviética y del proletariado. Son palabras textuales, ¿no? Bien, el artículo de Arconada, que ha sido muy comentado por la historiografía literaria, lleva el título de 15 años de literatura española. Ahí está el mapa al que quiero referirme. Son casi los mismos 15 años que abarca la famosa antología Poesía Española 1915-1931, editada por Gerardo Diego un año antes, en 1932, y a la postre decisiva para la consagración del Grupo del 27. Si bien Arconada formaría parte de lo que, con marbete también problemático, se ha llegado a denominar alguna vez la otra generación del 27. Es decir, escritores más de izquierda, ¿no? Por cierto, nuestro autor se refiere a esos poetas de la entonces llamada joven literatura, hoy 27, como los de la acera de enfrente. Lo hace en carta de junio de 1928 a Guillermo de Torre, porque tiene conciencia de que él y otros compañeros de izquierda son escritores impuros a los ojos de aquellos otros escritores puros del 27, es decir, Salinas, Guillén, etc. No va a dejar de mencionar a estos poetas puros en su artículo 15 años de literatura española, el mapa de la literatura de la Segunda República al que me voy a referir. Los llama escritores puros porque no fue sino la pureza, la cuestión de la poesía pura, lo que se aireó y se puso en el centro de la escena en 1927 con el homenaje a Góngora. A pesar de su lejanía con este núcleo poético que Diego volvió a presentar, como digo, en la antología de 1932, Arconada llegó a participar en los fastos del Tricentenario con un artículo sobre la música en Góngora. Después de su inicial adscripción al ultraísmo, que aún se puede notar en su libro de poemas titulado Urbe, de 1928, ejerció como crítico musical. Y llegó a tener bastante reconocimiento en esta tarea. De hecho, comienza esta labor en la revista ultraísta Alfar y la continúa en la Gaceta Literaria, una publicación, como ustedes saben, fundamental en la España de finales de los 20. En 1926 publica su libro En torno a Debussy, donde en algún momento dialoga con la idea orteguiana de la deshumanización del arte. No en balde, Ortega ve en Claude Debussy el iniciador de la música pura. Y Arconada no pertenece con todo al círculo de la revista Occidente. Un periodista de la época, Miguel Pérez Ferrero, da noticia de que la revista de Ortega, incluso, que impulsó a los narradores del arte nuevo mediante la colección Nova Novorum, a Francisco Ayala, Rosa Chacel, Antonio Espina, etc. La revista de Ortega incluso rechazó un libro que estaría en esa línea, un libro de Arconada, quizás el titulado Cuentos de amor para tardes de lluvia, que no se publicó finalmente, parece ser. Y la otra faceta crítica de Arconada, aparte de la propiamente literaria, es la relacionada con el cine, sin duda una de las grandes atracciones de la vida moderna perseguida entonces por la juventud, lo mismo que el deporte. En 1929 publica un famoso libro, un libro exitoso titulado Vida de Greta Garbo, que se tradujo a varios idiomas, y en 1931 un libro titulado Tres cómicos del cine, un título que de inmediato hace pensar en el Alberti de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, ¿no?, que también va sobre los cómicos del cine. De 1930 es su novela La turbina, considerada como de transición hacia la novela social que ya va a cultivar en la República. En concreto dos novelas, una del año 33 titulada Los pobres contra los ricos y otra del 34 titulada Reparto de tierras. Son dos novelas que afrontan la terrible situación del campesino español y el problema de la reforma agraria en plena República. No extraña entonces que la trayectoria de Arconada, como la de otros autores de los años 20 y 30 que tuvieron un arco evolutivo, vamos a llamarlo así, muy semejante, haya sido condensada en la fórmula de la vanguardia al compromiso, o de la deshumanización, incluso desde la pureza, a lo social. Pero ya digo que es un trayecto que cumplen otros escritores, no todos. Y sin embargo, como alerta uno de los pocos estudiosos de este autor, Kopp, constituye una fórmula simplista porque la vanguardia política o la literatura de avanzada que preconizó
José Díaz Fernández en El Nuevo Romanticismo, un influyente ensayo de 1930, no abjuró de los recursos formales conquistados por la vanguardia artística. Digamos que la revolución en el arte abrió el camino al arte en la revolución. No hay auténtica ruptura, solución de continuidad en las prácticas literarias de estos escritores como Arconada, que proceden de la vanguardia, del intento de revolucionar el arte, y que ahora, al preguntarse por el papel del arte en la revolución social y política, siguen con las formas aprendidas y todo lo más las rellenan de nuevos contenidos. Propiamente las rellenan de contenidos humanos, o más bien rehumanizados, si atendemos al hecho de que Ortega había predicado la deshumanización del arte. Es decir, contenidos que hasta hace poco habían sido juzgados como impuros, puesto que las formas puras solamente estaban llenas de sí mismas. Estos autores, por lo tanto, como Arconada, politizan su literatura, pero no quieren en ningún momento dejar de ser poetas o escritores para ser políticos. Y es lo que no entienden muchos críticos, que desprecian esa literatura como política. Bueno, ellos no quisieron ser sino poetas o escritores. Lo advierte el mismo Arconada cuando reseña en 1935 el libro de Alberti titulado Poesía, donde él recoge su obra entre el 24 y el año 30, y donde Alberti dice que hasta el año 30 toda su poesía ha sido una contribución irremediable suya a la poesía burguesa y que ahora ha puesto su poesía al servicio de la revolución. Pues bien, ¿qué dice Arconada? Que sería un error creer a Alberti metido en la voracidad de la política porque es y existe plenamente para la poesía, porque no quiere ser otra cosa que un poeta. En 1931, Ernesto Jiménez Caballero, el director de la Gaceta Literaria, traza a su vez un mapa de la literatura española entre dos fechas clave, 1918 y 1930. Es muy distinto al que dibuja Arconada 2 años después, en octubre. Entre otras cosas porque nuestro crítico, que llegó a ser redactor jefe de la Gaceta, cuando el secretario de esta, el mencionado también Guillermo de Torre, viaja a Buenos Aires para casarse con la hermana de Borges, Arconada, como digo, marca distancias con Jiménez Caballero al comprobar la deriva fascista de este, ¿no? Jiménez Caballero es un gran escritor de la vanguardia, pero acabó en las filas del fascismo. A pesar de todo, GC recordó que Arconada fue quien le presentó a Ledesma Ramos y quien incluso le ayudó a traducir del italiano un libro de Curcio Malaparte, ¿no? Pero en fin, está claro que Arconada derivó por otra línea muy distinta a la de Jiménez Caballero. Los caminos de ambos se fueron bifurcando a partir de la proclamación de la Segunda República, que es lo que nos importa hoy aquí. Los estudiosos de Arconada señalan que se afilia al Partido Comunista poco antes o poco después. Unos dicen que un par de meses antes, otros dicen que ya proclamada la República. El caso es que en el número del 15 de agosto de 1931 de la Gaceta Literaria, Jiménez Caballero escribe una breve nota en la que informa de que su antiguo compañero, que le ha ayudado ya, como digo, en las tareas de la Gaceta Literaria cuando Guillermo de Torres ha ido a Buenos Aires, que su antiguo compañero se ha hecho comunista. Y las líneas finales de esta nota, muy breve, destilan machismo, porque dice Jiménez Caballero: tras adorar en Greta Garbo, acuérdense de esa biografía, Vida de Greta Garbo, que había escrito Arconada, tras adorar en Greta Garbo a la pecadora de todos los pecados, imposible el lunar y la mística, ha concentrado su intimidad religiosa en la Virgen Inmaculada del comunismo. Evidentemente Jiménez Caballero dice esto con muy mala intención. El caso es que GC, Jiménez Caballero, firmaba con este seudónimo, en este mapa de la literatura española del año 31, que prepara para una antología americana de Samuel Putnam, La caravana europea, dice que la palabra vanguardia ha descrito el periodo de esos 12 años, que van desde el 18, desde el final de la Primera Guerra Mundial, hasta el año 30. No obstante, el proceso vanguardista, señala Jiménez Caballero, ya ha concluido en 1930. Y habla de cómo, tras las tendencias revolucionarias de los sismos que siguieron a la Gran Guerra, en 1927 empieza un periodo constructivo, un periodo de orden y de construcción. Y en 1930 surge un nuevo romanticismo, se abandona la deshumanización de Ortega y la pureza preconizada por la Revista de Occidente para dejar paso a lo humano.
son palabras de Jiménez Caballero, su mapa también es bastante acertado. Este mapa del año 31 dice Jiménez Caballero: nuestra literatura se empieza a interesar por la política y por realidades acuciantes. Y Arconada lo menciona en este mapa en dos ocasiones, situándolo entre los jóvenes ultraístas primero y luego entre los representantes de lo que Jiménez Caballero llama la fase constructiva de la vanguardia. Bien, a este segundo momento de nuestra vanguardia pertenece el grupo del 27. Cronológicamente, Arconada también coincide con ellos. Había nacido en 1898, como Lorca, Damaso Alonso, Aleixandre. El propio Arconada comparte, como digo, los presupuestos del 27 en una nota que publica en la Gaceta Literaria el 15 de agosto de este año, titulada Poesía a lo Garzón. Poesía a lo Garzón. Ya con cierta inclinación a mapear, a hacer mapas, dice que en España tenemos 3 clases de poesía. Para empezar, lo que llama una poesía de alquimia, la de Juan Ramón Jiménez. Luego una poesía de tenis, por todo este atractivo que suponía el deporte, ¿no?, para los jóvenes, que sería la de Alberti y la de Lorca, poesía de tenis. Y luego una poesía de explosión o de máquina, que sería la de Guillermo de Torre. Se está refiriendo a su libro ultraísta Hélices, que cantaba los avances tecnológicos, la máquina de los futuristas, como hace el propio Arconada en el libro al que me he referido anteriormente, Urbe, ¿no? Pues bien, nos dice que los poetas están dejando que a la poesía le vuelva a crecer, determinados poetas le vuelva a crecer el pelo después de haber decidido cortársela a lo garzón, a lo masculino, ¿no? Naturalmente es una alusión al nuevo aspecto de la mujer moderna, que se había cortado el cabello. Lo curioso no es tanto esa fusión de mujer y poesía, confundirlas. Algo palpable desde Bécquer a Juan Ramón Jiménez, que consideran que la mujer es poesía y la poesía es una mujer. Sino que el Díaz Fernández del nuevo romanticismo, de ese ensayo al que me he referido anteriormente, observe poco después, en el año 30, una vuelta al cabello y la falda largos en la moda femenina. De hecho, en la nota contigua a este artículo, Poesía a lo Garzón, Arconada dice que Thalía abandona el teatro para irse al cine y vestirse con falda corta. La de Díaz Fernández era una forma de contestar a la imagen de la mujer vanguardista y deshumanizada, de cabellos cortos, de minifalda o de falda corta, como hace en su novela La Venus mecánica de 1929. Y por supuesto, Díaz Fernández también estaba contestando a Ortega, quien, como hemos dicho, subraya el carácter antirromántico del arte nuevo. Pero Arconada se encuentra en este momento mucho más cerca de Ortega, a pesar de todo. Y dice que la poesía tiene que desprenderse de las greñas que le llegaban hasta la cintura y que el siglo XX exige una cabeza despejada, esquemática. Dice poesía recortada, poesía a lo garzón, poesía ágil, movible, juvenil, poesía pura, poesía moderna, poesía limpia, clara, aséptica. El peligro, como digo, es que para él algunos poetas veleidosos quieren volver a la, dice él, época del horrible pelo largo, es decir, a la época romántica o anterior a la vanguardia. Aquí Arconada es antirromántico como Ortega y está defendiendo la poesía pura como los de la acera de enfrente, los del 27. Y dice Arconada, la estética del pelo a lo garzón, en la cabeza como en la poesía, es ya tan firme, tan consustancial a nosotros, a nuestra época, que no admite reparos, que no admite oposición. La poesía debe ser así, y lo demás son ranciedades. Bien, la respuesta de Arconada a la encuesta sobre política y literatura que dirige la Gaceta Literaria entre 1927 y 1928 a los jóvenes también lo sitúa en esta fase constructiva de nuestra vanguardia, como la llama Jiménez Caballero. La Gaceta Literaria pregunta a los jóvenes, ¿ve usted relación entre política y literatura? A muchos jóvenes, entre ellos a él, que dice que la literatura es ocio, fantasía, inutilidad, por supuesto, o inutilidad en sentido kantiano. Dice que la literatura es lo contrario de la política, que es utilidad y realidad. Es decir, que aquí tenemos una Arconada que está en las antípodas del literato que luego va a ser. Pero todo el mundo tiene su prehistoria, ¿no? Incluso muy cerca de Ortega, que asigna un carácter lúdico al arte nuevo, sentencia Arconada. La literatura es deporte, juego,
prestidigitación. Y entonces él considera que la gran conquista del arte moderno es la autonomía. El arte siempre se ha considerado un vehículo, un medio. En el siglo XIX se puso al servicio de la humanidad. De nuevo son ecos orteguianos. Arconada está dialogando con el concepto de deshumanización. En el siglo XIX el arte fue demasiado humano. Y dice, el arte nunca ha sido tan artístico, tan arte como hoy, que es perfectamente bello, inútil. Y por eso concluye que la política no necesita la literatura, como una cosa útil no necesita una cosa inútil. La literatura no necesita la política, a su vez. La política no necesita la literatura, pero al revés tampoco. Hay que dejar que el arte sea solo arte. Dice, ni política, ni sociología, ni moral. Los jóvenes queremos así al arte, sin mezclas, ¿no? Es decir, defienden un arte puro, un arte bello, inútil, sin mezclas. Por lo tanto, todavía estamos muy lejos de la vanguardia política en cuyas filas va a militar Arconada. Reconoce que siente la política. En 1927 dice, pero no la vivo. Lo cual quiere decir que no debo sentirla demasiado, ¿no? El escritor sí debe sentir la política, pero como otra actividad cualquiera. Dice, lo contrario es vivir en las nubes, y las nubes no son un refugio recomendable ni siquiera para los poetas. Bien, quedémonos con esta imagen de los poetas y las nubes. Porque nuestro crítico parece ya estar apelando al compromiso, no se puede estar en las nubes. Pero no nos llamemos a engaño. Nos dice que el escritor puro debe sentir la política, pero no como escritor, sino como hombre o ciudadano. Es decir, que se para entre el hombre y el poeta, como decía Ortega. Ortega dice en la deshumanización, el poeta empieza donde el hombre acaba. Si te puedes comprometer como ciudadano, pero no como poeta. Y define al escritor político, más que como un escritor, como un político que escribe. Por lo tanto, hay de nuevo una separación clara entre política y literatura. Él dice, el escritor debe sentir la política, pero el mundo que lo arreglen los políticos. Y el escritor, sentencia a su vez, ha nacido para ver cómo los demás se pelean mientras él se entretiene en jugar a los naipes. De nuevo ese sentido lúdico de la vanguardia. De todas maneras, esta respuesta a la encuesta acaba con una afirmación premonitoria. Porque dice Arconada, un joven puede ser comunista, fascista, cualquier cosa, menos tener viejas ideas liberales. Es decir, que está muy lejos ya del programa constructivo, liberal de Ortega. Ya se está produciendo una polarización en la vida pública y en la vida intelectual española. La fase constructiva de la vanguardia, Ortega a través de la deshumanización intentó canalizarla, esa fase comandada por la ideología burguesa liberal española se ha quedado atrás. Y ni que decir tiene que nuestro autor va a optar por el comunismo y por plantar cara al fascismo, como se observa en los distintos artículos que publica en la revista Octubre. Pero antes de abordarlos, me gustaría detenerme en su contestación a otra encuesta. Esta vez la hace también la Gaceta Literaria en el año 30, titulada ¿Qué es la vanguardia? ¿Qué es la vanguardia? Se suele considerar que las respuestas que dan los jóvenes a esta encuesta ya suponen el acta de función de la vanguardia que había llegado a nosotros en 1918. Bien, como señala Jiménez Caballero, ya a la altura del año 30, la política ha pasado a primer plano. Y Arconada da un giro, se nota que ha dado un giro, si bien persisten en él algunas contradicciones. Confiesa que cada día tiene menos interés por el esteticismo. Ve en el esteticismo un refugio cómodo de los jóvenes. Y dice, si en este momento hay vanguardia, yo soy un desertor. Y no para irme a un lado o al centro o a la retaguardia, sino para irme a la soledad, a mi soledad individualista. Arconada juega claramente con las connotaciones militaristas del concepto de vanguardia, ¿no? El frente de un ejército. Y se decanta por la soledad y el individualismo. Esto puede parecer una actitud evasiva, ¿no? Pero no es así en realidad. Él está caminando hacia la vanguardia política
y reconoce que la vanguardia en literatura ya no existe, que ahora se milita en una especie de ejército que ha cambiado de frente de lucha. Dice, ahora todos los jóvenes escritores que desean luchar y por tanto estar en la vanguardia no combaten en el campo de la literatura, sino en el de la política. Ya se han producido cambios sensibles, ¿no? Es decir, la vanguardia política está sustituyendo a la vanguardia artística. Y Arconada describe este paso pues, muy claramente, ¿no? Está dejando atrás esa vanguardia constructiva y va caminando hacia la vanguardia política. El joven que aún quiere ser vanguardista, acometedor, dice, se interesa por la política. Es un ejército que cambia de frente. Conquistado un sector, se decide a emprender la conquista de otro. Bien. Las dudas han desaparecido ya, estas dudas que todavía persisten en el año 30 en Arconada, en 1933. En todos y cada uno de los trabajos con los que Arconada colabora en octubre, porque está presente en los 6 números de la revista. Bueno, 6. Hubo un número inicial, un número 0, un adelanto de la revista Octubre, que se publicó significativamente el 1 de mayo de 1933. Es el número 0, que se descubrió tiempo después, ¿no? Y ahí se pregunta por la posibilidad de un cine español. Ya hemos visto que es un crítico que se ocupa del cinema. Estamos lejos, de todas maneras, del crítico vanguardista que había hecho las biografías de Greta Garbo o de Charles Chaplin, ¿no? Incluso en 1933, en otra revista titulada Nuestro Cinema, reflexiona sobre la posibilidad de un cine proletario. En este artículo del número 0 de octubre se pregunta, ya digo, por la posibilidad de un cine español y constata que el cine económicamente atraviesa una crisis aguda en uno y otro continente después del crack del 29. La crisis y las contradicciones del capitalismo se están viendo reflejadas, dice él, en el mundo financiero del cine. Porque el cine, al fin y al cabo, son palabras suyas, es un negocio desde que el capitalista desembolsa su dinero hasta que recibe sus beneficios gracias al sudor y la explotación de los trabajadores. Son palabras suyas. ¿Qué manera de ver el cine? Hoy, desde luego, impensable. La base financiera del cine, por lo tanto, se está tambaleando en medio del vendaval de la crisis. Ahí una compañía española no puede hacer nada porque no cuenta con ninguna fuerza de resistencia ni de competencia, dice Arconada. Para colmo, en España no hay artistas, ni operadores, ni directores, ni actores, nada, dice él. Y sobre la nada es imposible cimentar un arte, o como mucho una tentativa. Pero él dice, el capitalismo no admite tentativas, ni ensayos, ni pérdidas de tiempo. El capitalista expone su dinero y quiere cobrar su beneficio. Entonces, muy difícilmente podía haber un cine español. Solo habrá un cine auténtico, dice él, cuando haya un Estado socialista. Y además adjudica al pueblo el papel de prodigioso actor colectivo que espera el momento de actuar en todos los sentidos. Es decir, que la ideología de Arconada ya es clara y evidentemente muy en coherencia con la de la revista Octubre, con esa revista revolucionaria. De todas maneras, no es el único escrito de Arconada sobre cine en esta revista Octubre, en esta revista mítica, como bien ha dicho Ángeles. Porque en el número 3 escribe una breve nota donde se ocupa del conflicto entre Eisenstein y Upton Sinclair con motivo de la película Viva México. Se han roto las relaciones entre ambos. Y el director ruso ha vuelto a su país sin montar el film Viva México. Y el novelista y empresario americano, dice Arconada, un socialista, muy irónicamente, un socialista muy americano, se ha quedado, dice él, con su presa de celuloide. Es decir, de nuevo se ha producido aquí el conflicto entre el capitalista y el artista. Bien, pero como dije, Octubre también se posiciona contra la guerra imperialista. Y por lo tanto es lógico que Arconada analice la situación de nuestras colonias, de Marruecos más en concreto, de modo que se interroga si hay paz allí. En otro artículo de Octubre se pregunta
si hay paz en Marruecos, respondiendo que no hay paz en un proceso de dominación como el que tenemos allí, ¿no? Dice él: toda dominación, cualquiera que sea su estado, es siempre un hecho de guerra y de violencia. Esto quiere decir que en las relaciones entre el imperialismo y sus colonias no existe la paz. España, para él, representaba en Marruecos el imperialismo absorbente de Francia e Inglaterra, más que su propio imperialismo. ¿Por qué? Porque sencillamente el capitalismo español no tenía la fuerza del francés o del inglés. Dice: esto se debe a la pobreza de nuestro capitalismo y a la pobreza de Marruecos. Nuestra acción es allí más bien política, de estrategia y de equilibrio entre estos dos imperialismos extranjeros, el inglés y el francés, una acción más de estrategia que capitalista, de expansión o de dominio burgués. Bien, a mí me parecen análisis precisos, certeros, que además están precediendo este artículo, ¿no?, que se publica en el número 2 sobre las colonias de Marruecos, que se publica en el número 2 de la revista Octubre. Además, este artículo precede significativamente un fragmento de la novela Imán de Sender, que es otro de los novelistas sociales, una novela que va sobre la guerra de Marruecos, que ya había sido publicada, pero ahí se recoge significativamente un fragmento. Y no hay que olvidar que otro de los narradores sociales, o los narradores del nuevo romanticismo, el propio Díaz Fernández, en 1928 había publicado una novela sobre el mismo tema, la guerra de África, que tanto preocupaba a los intelectuales, que tuvo un éxito estruendoso, fue El Blocao, de 1928. Pero Octubre se posiciona también, sobre todo, ya lo he dicho, contra el fascismo. Nuestros intelectuales republicanos se posicionan contra el franquismo, contra el fascismo. Y en el número 3, Arconada informa de que Valle Inclán ha vuelto de Roma cantando las excelencias del fastio. Actitud que le parece lógica en este escritor, dice él, dada su admiración por los grandes gestos, su inclinación al carlismo y a lo que éste tenía de reminiscencia feudal y de pasado anacrónico de gesta. Ya saben ustedes que Valle decía aquello de que era carlista por estética. Pero el fascismo, con todo su aparato externo de gesticulación, matiza Arconada, no es la dictadura de un hombre, de Mussolini en este caso, que ha despertado la admiración de Valle. El fascismo, dice, es la dictadura de una clase, de la clase poseedora. Y Mussolini y Hitler son mandatarios sostenidos por la burguesía de sus países, porque para el capitalismo de un país no es barata una dictadura fascista, la tienen que sostener económicamente, pero por contrapartida esta dictadura fascista ofrece interés, garantía a los intereses de la burguesía. La clase capitalista, por lo tanto, hace el sacrificio de someter su dinero al Estado, pero esta es una garantía. Dice, por lo demás, los desfiles, los vítores, la resurrección del imperio, todo es pura escenografía. No comprendo que pueda seducir a nadie como no sea Valle Inclán, que es un actor perpetuo del monólogo, de sus arbitrariedades y sus ingeniosidades. Ahí Valle Inclán se ha perdido, ¿no? Bien, sobre esta retórica y estos mitos del fascismo vuelve Arconada en el 6º y último número de la revista, de Octubre, en abril del 34. Más en concreto se ocupa de la doctrina intelectual del fascismo español, no sin antes señalar que este movimiento está devolviendo la ilusión a algunos intelectuales burgueses que la habían perdido, como es el caso de Spengler, el autor de La decadencia de Occidente, que se ha incorporado al movimiento nacional socialista. El fascismo, dice Arconada, ocurre a la resurrección de los mitos, con el solo fin de prolongar el poder de la sociedad capitalista. Y el mayor definidor del fascismo en España es Jiménez Caballero. Dice él, un malabarista prodigioso de los mitos, que se ha sacado de la manga uno en concreto, que es el mito de nuestro imperio. Luego vendría el franquismo y haría lo mismo, ¿no? Forzado a buscar una tradición al fascismo, el autor de Genio de España, Jiménez Caballero, lo encuentra en el imperio y ve en la reforma, el liberalismo, la democracia
incluso en la Institución Libre de Enseñanza o el Centro de Estudios Históricos, una negación de ese genio de España. Dice Arconada, este genio tiene en la época del Imperio un nombre, se llama catolicidad. Y la catolicidad tiene su sede, es Roma. Y Roma es la madre latina de todo y de todos nosotros. Volver a la catolicidad y a Roma sería para Jiménez Caballero, para el fascismo, volver a encontrar el genio de España y por lo tanto una nueva grandeza. Claro, esto era ridículo, ¿no? Volver al imperio de los Austrias. El imperio, replica Arconada, sin embargo, fue un legado tardío que dio la Edad Media a España y que la aisló de la modernidad europea. Claro, sostener ese imperio era defender el catolicismo. Y la llamada decadencia, que fue sino la derrota del catolicismo por la racionalidad moderna. Aunque, dice Arconada, al cabo de 500 años, los derrotados no se dan por vencidos, como Jiménez Caballero, los fascistas, no se han dado cuenta de que la racionalidad moderna acabó con la sacralización feudal. Y por eso pretenden demostrar que el hombre moderno, es decir, el hombre sobre Dios, la sociedad desacralizada, ha fracasado y que por lo tanto es necesario volver al hombre medieval, es decir, a Dios sobre el hombre. Y Arconada termina este artículo, desenmascarador del fascismo y de intelectuales como republicanos, como, quiero decir que estaban en la República, como Jiménez Caballero, con esta pregunta: ¿para predicar una cruzada se necesitaba emplear tan largos y bellos sofismas? No de otro modo pone al descubierto la sacralización de la política y de la guerra por el fascismo español, como se comprobaría a no mucho tardar. En 1936 publica Arconada en Leviatán también un artículo que complementa este de octubre al que acabo de comentar. Lo titula "El fascismo no puede crear una cultura". Y no puede hacerlo porque, argumenta Arconada, su cultura es la guerra como vitalidad, como necesidad biológica, es decir, la exaltación de la muerte. Bien, octubre dedica también un número doble, el 4-5, es un número doble, al 16º aniversario de la Unión Soviética, a la Revolución del 17. Y Arconada colabora con un texto de homenaje a Marx. En este número es donde ve la luz el famoso Un fantasma recorre Europa de Alberti. El texto de Arconada es un artículo con motivo también del cincuentenario de la muerte de Marx, ¿no? Y presenta al autor del Capital como un hombre de ideas. Ahora bien, una categoría de ideas matiza históricamente exacta. Y lo sitúa junto a dos nombres que también representan síntesis históricas, como Marx. En primer lugar, Erasmo. Dice Arconada que es el primer enemigo del Estado teológico y medieval, el primer defensor del libre examen. Y Rousseau, el enemigo de la sociedad aristocrática, del antiguo régimen, con esa idea del contrato social, el teorizador del contrato social. Marx, por su parte, esgrime las armas contra la sociedad burguesa, contra el capitalismo, ¿no? Y dice Arconada que el materialismo histórico ha revolucionado la filosofía y la historia, cosa acertada desde luego, ¿no? Y que los enemigos de Marx, en realidad toda la sociedad burguesa, dice él, lo han despreciado como un simple utopista, pero Marx ha creado ideológicamente un mundo nuevo, que es el que se creía estar viviendo en la Unión Soviética, o al menos estos intelectuales creían que era el que se estaba viviendo en la Unión Soviética. Bien, en este número también Emilio Prados, el poeta del 27, dedica una oda a la Unión Soviética y dice que 1917 es una fecha que supone un corte del tiempo. Y otro de los principios básicos de octubre era la crítica de la literatura burguesa y la apuesta, como no, por una literatura proletaria. Si bien nunca se estipuló por parte de estos intelectuales que dirigían la revista que la literatura proletaria no debiera integrar las conquistas de la literatura burguesa. No hablaban de una ruptura, ¿no? Y en esta línea es evidentemente en la que se sitúa Arconada en el artículo al que por fin quería llegar, que es 15 años de literatura española, que lo he mencionado al principio, y que ha sido definido como un primer análisis teórico literario marxista entre nosotros.
En realidad tiene tanto de teoría literaria como de historia literaria, pero Arconada señala al comienzo de este artículo, de este mapa, como vamos a ver, que habría que hacer un análisis dialéctico materialista, dice él, de los orígenes de la decadencia española, porque en ese momento comienza ya la divergencia entre el intelectual y el pueblo. Es decir, Arconada quiere integrar una figura y otra, ¿no?, a la hora de defender una literatura que trasciende la literatura burguesa, a la hora de hacer un análisis teórico. Dice que modernamente el problema radicaría en la falta de una burguesía con poder y destinos históricos de clase. Es decir, ¿por qué modernamente España ha seguido un curso distinto? Pues porque no hemos tenido una revolución burguesa, matiza él, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, donde sí hubo, son palabras suyas, una burguesía amplia, culta, capaz, decidida y necesitada de hacer una revolución. Claro, esto ha determinado la suerte de los escritores y de los intelectuales españoles. La vida española, dice, ha venido girando alrededor de unas minorías ilustradas a las que se habrían adherido los escritores. Sin embargo, el pueblo habría seguido su camino solo, olvidado. Aquí Arconada está contestando al elitismo de Ortega, que distingue entre minorías y masas. De hecho, Octubre repite en todos sus números, que no es, en otra nota, que no es una revista de minorías, y pide la colaboración a obreros, campesinos, etc. Esto podría ser más o menos idealista, pero era así. Bien, continuando con los argumentos de Arconada, dada la existencia de una clase burguesa, modernamente entre nosotros, el intelectual o el escritor, que dice él, no es un ente extraordinario que se sustenta en el aire en una atmósfera superior, sino que necesita el apoyo de una clase para existir. Es decir, que los intelectuales no están ahí flotando en el aire. El escritor se da cuenta de que se halla en una especie de vacío terrible, modernamente en España, es decir, desde el 18 en adelante. Que el escritor se encuentra en una soledad casi geológica, dice él, que pesa sobre él como un castigo, esa soledad. Ve en Larra el primer escritor español que padece esta angustia de no saber a quién dirigirse. De hecho, Larra se pregunta quién es el público y dónde se le encuentra. Y concluye Arconada. Y la tragedia de Larra, como la de tantos otros después, consistía en que era un escritor tipo pequeña burguesía en un país sin ella. Desde Larra hasta la generación del 98, toda preocupación intelectual ha consistido en anhelar la existencia de una burguesía amplia, culta, comprensiva. Es decir, que si no tuvimos revolución burguesa, nuestra literatura lo sufrió. Como apunta con perspicacia Tuñón de Lara, Arconada confunde aquí burguesía y pequeño burguesía. No son lo mismo. La pequeña burguesía es la clase a la que pertenece buena parte de los escritores españoles a los que se refiere Arconada. Indica que desde el 98 hasta hoy, es decir, hasta 1933, es cuando la pequeña burguesía ha dado todo su rendimiento. Dice, un pequeño y pobre rendimiento, pero al fin ella ha podido sustentar a escritores como Baroja, Zorín, Ortega Set, Pérez de Ayala y Unamuno. Ha hecho su pequeña revolución, ha cogido los mandos y está hoy en pleno y efímero triunfo. Podría objetarse a estos planteamientos que, como digo, Arconada mezcla la pequeña burguesía en crisis de Unamuno, Azorín y Baroja, es decir, lo que se llamaba el 98, con la burguesía liberal ya reformista de Ortega y Pérez de Ayala. Los mete en el mismo saco y no son lo mismo. Representan dos coyunturas ideológicas y literarias distintas, el 98 y el 14, para entendernos, pero prescindiendo del método generacional. Pero sigamos con la narración de Arconada. Él dice que como consecuencia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la literatura adopta un aire intempestivo y revolucionario. Es el periodo de los sismos. La burguesía en ese momento no necesita arte alguno, está en otras cosas. Y para consolarse de ese desdén que sufre por parte del burgués, el arte también se hace desdeñoso y, dice Arconada, da respingos de independencia para llamar la atención del burgués, sin conseguirlo. Es el momento de las vanguardias, en España el momento del ultraísmo. Dice, pero nuestra burguesía en ese momento no hacía caso de estos juegos de los ultraístas, ¿no?
Después llega Ortega, que escribe su ensayo, ya mencionado, La deshumanización del arte, que Arconada considera lleno de profecías incumplidas. Es decir, también le enmienda la plana a Ortega. Pero este periodo vanguardista, más combativo que creador, no dio ningún gran poeta. Y lleva razón él. Dice, tampoco podía darlo si el movimiento no plasmaba en una verdadera revolución como sucedió en el caso de Rusia y Mayakovsky. Los movimientos literarios subversivos de la posguerra, es decir, los sismos, rompen en España, eso sí, la tradición pequeño burguesa de la literatura que se había venido formando con tanto trabajo desde Larra hasta Baroja. Y el escritor se encuentra en una especie de apartada desconexión, en una soledad morbosa, de la que surge la literatura pura. Es decir, ya nos estamos acercando al periodo que vive el propio Arconada. Viene después la Gaceta Literaria, que es el vehículo, dice nuestro autor, que utiliza la joven literatura para salir de su soledad de pureza y para ir de nuevo en busca de la pequeña burguesía culta que ya se suponía que estaba de vuelta de la generación del 98 y apetecía otras cosas en literatura y en arte. Bien, este periodo, que Arconada hace llegar hasta 1930, que ya sabemos es una fecha clave, se habría caracterizado por una época de gran creación, ¿no? Y después comienza en España un periodo revolucionario durante el cual la pequeña burguesía, pero yo creo que sería mejor decir la burguesía nacionalista y liberal, forja la República. Y Arconada se pregunta y se responde al mismo, ¿qué contribución, qué apoyo, qué solidaridad literaria presta a la revolución la literatura española? Y dice, ninguna. Naturalmente se refiere a la revolución social, a la revolución de izquierdas, no a la revolución burguesa, que al fin y al cabo sí que alcanza su ápice político en la Segunda República. Pero aún así habría que matizar, si pensamos en la solidaridad literaria que presta a la revolución social el Grupo Literario de Octubre, sin ir más lejos, por no hablar de quienes impulsan otras revistas prerrepublicanas de izquierdas, como la revista Posguerra y Nueva España. Posguerra ve la luz en 1927 y Nueva España en 1930. Curiosamente, en ninguna de las dos colabora Arconada, pero esa era la línea que él iba a seguir. Y se plantea, ¿por qué la joven literatura está ausente en la revolución social? Y él dice que básicamente porque los acontecimientos sobrevinieron y la rebasaron, ¿no? Los acontecimientos llegaron antes de lo que estos escritores esperaban, que por otra parte no se habían identificado todavía con su clase. Y así nuestro autor, Arconada, llega a los días actuales, en los que él descubre una crisis de la literatura que se da a la mano con la crisis de la burguesía. Y nos dice que no solamente en España, sino en todos los países se está extremando la contienda social de la lucha de clases. Y los escritores, claro está, toman partido en ella. Y justo a partir de aquí es cuando Arconada dibuja el mapa literario de la Segunda República. Una clasificación por grupos de escritores a partir de su orientación ideológica y de clase. Y entonces distingue varios grupos. Por un lado, para empezar, y este es el mapa que yo considero muy acertado, bueno, yo y mucha gente antes lo ha considerado, yo creo que llevan razón. Por un lado está lo que Arconada llama la contrarrevolución, la reacción, el fascismo o el catolicismo de la cultura, que tiene como representantes y adeptos a Eugenio Montes, José Bergamín, el mencionado Ledesma Ramos, Jiménez Caballero y Sánchez Mazas. No todos pueden incluirse en el mismo saco. Bergamín no llegó a ser fascista, fue un republicano, pero es verdad que era un católico liberal. Y si se dan ustedes cuenta, Arconada habla de fascismo, pero también catolicismo de la cultura. Esos los de derechas, o los fascistas directamente. Por otro lado, estamos en plena república, Por otro lado, existe una corriente favorable, dice Arconada, a continuar la tradición de influencia pequeño burguesa, en la cual el escritor lleva una vida tranquila y de relieve social en un medio apolítico, pues en la línea de lo que ocurría en la época de Azorín y de Baroja.
¿Quiénes la representan en la República? Pues se refiere a Benjamín Jarnés, Ramón Gómez de la Serna, Antonio de Obregón, Salazar y Chapela. Son los nombres que él da. También aquí hay cierta mezcla, ¿no? Y dice que es una tendencia equivocada, porque el tiempo demostrará que la burguesía será al lado de los escritores que defienden al fascismo. Y luego habla de que entre ambos grupos, digamos el pequeño burgués y el reaccionario o fascista, están en su rincón de soledades sonoras los poetas puros. Es decir, se está refiriendo a Juan Ramón Jiménez y a sus seguidores. Unos poetas puros, dice él, que están dando biografías oscuras de sus sentimientos. ¿Cómo se puede estar hablando de sentimientos en este momento crítico, ¿no?, de la historia de España? ¿Y qué postura adoptan estos poetas? Dice Arconada de modo sarcástico y por otra parte taxativo, ¿no?, refiriéndose a estos poetas, que son Juan Ramón Jiménez y los poetas puros del 27, para entendernos, ¿no? ¿Revolucionarios o contrarrevolucionarios?, se pregunta él. Estas palabras y estos dilemas son horribles para sus oídos, acostumbrados a sonoridades de flauta y a símbolos de pluma. Evidentemente está censurando a los poetas que no están a la altura de las circunstancias, como diría Machado, ¿no? De todas maneras, a la altura de 1933 quedaban muy pocos poetas puros. Y por último, dentro de este mapa literario, Arconada ve que está aumentando cada vez más el número de escritores que, como Joaquín Arderius, Ramón Sender, Prados, Alberti o Venceslao Roces, dice él, han comprendido todo el significado de estas horas decisivas que vive el mundo y están con la clase obrera, con las posibilidades de las masas, en, cito, la tarea común e inmediata de derrocar el poder de la burguesía y comenzar la edificación socialista. La revista Octubre fue una revista revolucionaria de agitación y propaganda, pero mítica, con un gran valor cultural y literario. En esto están de acuerdo todos los críticos, ¿no? Eran intelectuales, en el fondo, de primera línea. Y voy terminando. Con motivo de la traducción de su segunda novela social, Reparto de tierras al francés, la revista francesa Comuna, que es, digamos, la hermana gemela de Octubre, lo mismo que la alemana Die Linkskurve, publica en abril de 1936 una autobiografía de Arconada. Se ha traducido esta novela al francés y quieren dar a conocer quién es Arconada en el país vecino. Y esa autobiografía también la publica la revista de izquierdas, la revista valenciana Nueva Cultura, ¿no?, donde está, por ejemplo, Josep Renau, el famoso grabador, ¿no? Bien, nuestro autor confiesa que no puede, en esa autobiografía, que no puede disimular su ascendencia campesina. Era de un pueblo de Palencia. Y que, como todo campesino, durante un tiempo estuvo subyugado por la ciudad, por el mundo moderno del capitalismo. De entonces agrega su adhesión a los movimientos literarios de posguerra, es decir, a los ismos, ¿no? Pero luego, dice él, llegó un momento en nuestro país en que el proceso revolucionario rompió el idilio de los poetas con las musarañas. Pensamos de inmediato en otras dos imágenes que nos brinda Arconada. Las he mencionado anteriormente: los poetas que viven en las nubes y los poetas que están recluidos en el rincón de sus soledades sonoras. Esto es una referencia directa a Juan Ramón, bueno, vía San Juan, claro está. Y es más, Arconada reconoce que tras un largo proceso ha comprendido que no ha sido fácil descender del paraíso de las musarañas, dice, al campo vivo y real del proletariado. Del mismo modo, en su mencionado artículo hacia un cinema proletario del año 33, ya había advertido que pasar de la burguesía al proletariado no es para los artistas un cómodo desplazamiento de viajante que enseña en uno u otro lado el muestrario de sus mercancías. No, es algo mucho más complejo, un traslado hondamente difícil, el que él había hecho, pese a sus orígenes campesinos. No hablemos de María Teresa León o de Alberti, que procedían de la burguesía.
Ese traslado consiste en algo así como adquirir la conciencia histórica a la que invita siempre el marxismo, y que fue la que María Teresa, Alberti y todos estos intelectuales suscribieron, ¿no? Indudablemente Arconada, como otros escritores de nuestra Segunda República, alcanzó esta conciencia. Y por eso leemos estos versos al comienzo de su poema ¿Hacia dónde llegará la noche?, que pertenece a su libro Vivimos una noche oscura, que es de 1936, un libro de poemas titulado Vivimos una noche oscura. Fíjense qué versos. ¿Hasta dónde llegarán los límites oscuros de esta noche de clases en la cual los ricos tienen y los pobres carecen, los poderosos mandan y los humildes sirven, los tontos brillan y los inteligentes son estériles como los altos riscos que no orea la mañana templada de los valles? Bueno, los versos no son muy buenos, pero lo que me interesa es esa imagen de la noche oscura de clases. Y por supuesto me interesa Arconada como intelectual, ni siquiera como novelista social, ¿no? Determinadas imágenes de estos versos nos hacen pensar en la nota con la que Luis Cernuda se incorpora fugazmente a la revista Octubre, precisamente en el número de homenaje a la Unión Soviética. Ahí escribe una breve nota, incluso se podría considerar un poema en prosa, titulado Los que se incorporan, donde dice Cernuda que los juguetes individualistas, sin duda la poesía, uno de ellos, se le han quebrado entre las manos. Y dice, la vista busca entorno, no tanto para explicarse la desdicha como para seguir con nueva fuerza el destino. Mas lo que ven los ojos son canalladas amparadas por los códigos, crímenes santificados por la religión y en todo lugar indignantes desigualdades en las que siempre resulta favorecido el estúpido. Pues bien, esta alusión a cómo siempre gana el estúpido o el inteligente estéril y los tontos brillan, como dice Arconada, se pueden conectar. De hecho, Cernuda en el último número de Octubre publica su único poema, que es Vientres sentados, que es un feroz ataque a la burguesía, y el poema tiene como friso esa imagen de figuras que representan el capitalismo y que representan la sociedad burguesa, que son como un dominó que está a punto de caer, que es el que he elegido para la tarjeta de invitación de la ponencia de hoy. Pues bien, Cernuda habla de la necesidad de destruir la sociedad burguesa, esa sociedad caduca, para salvar la vida, simple y llanamente la vida, a través, dice él, de una revolución que el comunismo inspire. Luego Cernuda se desmarcó inmediatamente de Octubre, él no quiso hacer poesía política en ningún momento, pero creo que la revista Octubre y su insobornable empuje revolucionario en aquella España republicana merecen convertirse en uno de los lugares de nuestra memoria. Gracias. Y bueno, no sé cómo va esto, si quieren hacer alguna pregunta o pues intentaré contestarla o alguna observación. ¿El último número has dicho que salió? En abril del 34. Resulta que, bueno, el número 4-5 es de, creo, octubre-noviembre, ese número doble de homenaje a la Revolución del 17, pero luego el gobierno secuestra la revista. Tenía que haber sido el número siguiente, digamos, diciembre del 33, enero del 34, pero no sale hasta abril. Ellos mismos explican que no se entienden por qué esa orden gubernamental les ha cerrado, ¿no?, la publicación, pero permiten que salga ya en abril del 34 y ahí la revista ya se para. Ya no, ese número sexto y último fue el definitivo. Pero en fin, que ha quedado como una revista para la historia de nuestra cultura contemporánea, ¿no? Y una revista, efectivamente, vuelvo a recalcar, con mucha calidad, hombre, muy, muy frontal en sus posiciones, estamos viendo, ¿no? Pero es que, claro, aquella España estaba en ebullición por algo. Sí.
a muy pocas mujeres, ¿no? En la generación del 27 hay muchas mujeres. Sí, sí, sí. ¿Es por olvido o porque no participaron en la revista? No, en el caso de María Teresa León, luego... Nada más. No he escuchado yo otro nombre. Bueno, porque me he centrado. Mi objetivo no era hablar de... Eso, ¿no? Pero No, efectivamente, no. importante, ¿no? Por supuesto, es importante y hay que hacerlo y se está haciendo convenientemente, ¿no? Que es, digamos, recuperar del olvido, aunque ya no están tan olvidadas determinadas figuras, ¿no? Como la propia María Teresa León, las llamadas sin sombrero, las mujeres que trabajaron por la cultura de la Segunda República en los años 20 y 30. No era mi objetivo. Hay otra, pero por supuesto que es una labor encomiable y que hay que hacer y seguir trabajando por ello. Hay otra autora que es Rosario del Olmo. Pues claro, también muy pocas mujeres estaban en estas posiciones tan avanzadas, ¿eh? Pero Rosario del Olmo, que le hace como una entrevista a Machado, muy conocida, ¿no? Incluso Machado colaboró en el último número de Octubre. Y sí que es una escritora entre las que yo recuerdo que junto a María Teresa León, que incluye algún artículo en Octubre y también una narración titulada Huelga en el puerto, figuran dentro de la revista, pero digamos en el núcleo duro de la revista Octubre solamente están estas dos mujeres. Las otras tenían, digamos, una actitud de defensa hacia los derechos de la mujer y posiciones republicanas claras, pero no tan avanzadas en su compromiso. Pero en fin, no era mi objetivo. Mi objetivo era trazar este mapa a partir del artículo de Arconada. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención.